Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Excel. Hoy os quiero mostrar otra forma de cómo pasar un fichero CSV a Excel. En un vídeo anterior os explicaba cómo pasarlo transformando columnas. Bien, en este caso vamos a utilizar Power Query. Para ello lo que vamos a hacer es, nos vamos a datos, de un texto a CSV y también dentro de obtener datos, un archivo de texto a CSV. Nos pedirá la ruta de donde tenemos nuestro fichero, en este caso la tengo en el escritorio, la seleccionamos y como podéis observar ya lo tenemos pasado a Excel. Aquí arriba tenemos la opción del delimitador. Yo en este caso ya estuve viendo que estaba separado por comas. Aquí tenemos o cargar tal y como lo vemos o podemos transformar los datos. Yo en este caso voy a transformar los datos puesto que estoy viendo algunos errores. Le damos a transformar, se nos abre Power Query y en este caso estoy viendo que los títulos los tengo en la octava fila. Por lo tanto, tengo que eliminar las 7 primeras. Para ello me voy a quitar filas, filas superiores, número de filas, en este caso son 7. Aceptar. Ahora, como podéis observar, el título es el column 1, no es el título de nuestra tabla. Por lo tanto, nos vamos a transformar y usar la primera fila como encabezado. Lo seleccionamos y como podéis ver, ya tenemos la tabla mucho más ordenadita. Ahora es tan fácil como inicio, cerrar y cargar. Nos generará una nueva pestaña y ya tenemos nuestro CSV pasado a Excel. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.